Bendito sea el Señor. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Estamos aquí nuevamente con ustedes otro lunes más en este espacio de tiempo de 8 a 9 de la noche, en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Programa con el objetivo, la finalidad de predicar a Cristo, de llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Y también la palabra del Señor, estudios de la palabra del Señor para edificación de la iglesia, que tanta falta hace en este tiempo donde estamos viviendo un tiempo de tantas herejías, tantas falsas enseñanzas han entrado dentro de la iglesia y que poco a poco han ido cambiando todo lo que se había establecido. Se ha ido cambiando la forma de adorar a Dios, la forma de los cultos, el formato que había antes, inclusive aún el de predicación, la enseñanza bíblica, todo se ha ido cambiando. Se han ido sacando de la iglesia las manifestaciones del Espíritu Santo a través de los dones, se ha ido eliminando las lenguas, se ha ido eliminando un montón de cosas. Entonces se han ido sustituyendo por métodos humanos. Alabados al Señor. Estamos en este tiempo de apostasía rampante, donde muchísimas enseñanzas que no son nuevas, de muchos años atrás, han corrido en la historia de la iglesia y ahora pues las vemos mucho más visibles en la iglesia. Pero hay otros tipos de enseñanzas que no estaban en la iglesia, sino que las vemos ahora. Vemos ahora cómo se enseña a hablar en lenguas, cómo se enseña a profetizar, cómo se enseña a danzar. Hay escuelas para danzar, escuelas para profetizar, escuelas para manifestar supuestamente dones espirituales, escuelas para enseñar cómo orar por los enfermos, escuelas para ministrar el don de sanidad. Hay diferentes tipos de escuelas hoy día donde han ido sacando todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y metiendo los métodos humanos dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y los diferentes supuestos ministerios que han entrado en la iglesia desde la década del 60 y 70 y los 90, el 2000, todos estos supuestos ministerios como apóstoles, profetas, shofaristas, adoradores, salmistas, levitas. También vienen por ahí los reyes. Alabados el Señor. Están los sumos sacerdotes, están los sacerdotes. Y también ya salieron a relucir los arcángeles. Eso es nuevo. Los arcángeles. Eso van por encima de los apóstoles, de los profetas y de todo el mundo. Bendito Dios. Y van por encima de los sumos sacerdotes, de los sacerdotes. Van por encima de todo. Eso es lo último de la venida. Vendrán por ahí ahorita los serafines y los querubines. Y ángeles también. Bendito sea el Señor. Eso nos dice a nosotros, mi amado hermano, que estamos en el último tiempo. Alabado sea el Señor. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en curso, en el proceso. La plenitud de Cristo, parte 2. Ese es el estudio que llevamos en proceso en estos momentos. Alabado sea el Señor. Le invitamos para que usted llame a sus vecinos, sus vecinas, su hermano en la fe, sus contactos en directorio telefónico, lo que tienen en Facebook, lo que tiene en WhatsApp, en cualquiera de las aplicaciones que tenga.
el directorio telefónico, llámelo, infórmele, indíquele que el programa Cristo la Luz del Mundo ha comenzado ya con la segunda parte del estudio La Plenitud de Cristo, parte 2. Bendito sea el Señor. Plenitud de Cristo, parte 2. Ese es el estudio del cual llevamos ahora mismo en proceso o en curso. Y para eso yo le voy a invitar que usted busque las Escrituras, alabado sea el Señor, en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 12 al 20. Alabado sea el Señor. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 20. Esa es la lectura bíblica que tenemos para este estudio en esta preciosa noche del Señor. Colosenses capítulo 1, verso 12 al 20. Y dice la palabra del Señor en esta noche. Den gracias a Dios Padre, que nos hizo dignos de participar de la herencia de los santos en luz, y nos libertó del dominio de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Por medio de Él, oiga bien, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos arriba, como las que están en la tierra abajo. Todo lo visible, todo lo invisible, ya sean tronos, dominios, principados, poderes. Dice, todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él. Oiga bien, y dice, y para Él. Y Él, Jesucristo, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo. ¿De qué cuerpo? Especifica que es la iglesia, porque él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga primacía en todo. Oiga bien, porque agradó a Dios que habitara en Él, en Jesucristo, toda la plenitud de Dios, todo Dios, con todas sus características, estaba en ese cuerpo llamado Jesucristo. Todas sus características, cuando hablamos de características, es lo que en la teología le llaman los atributos. Y siempre le he dicho por aquí que la palabra atributos no es la correcta, porque atributo es algo que yo digo que alguien tiene, pero necesariamente no lo tiene o no lo posee. Las características de Dios es amor. Eso es parte de su personalidad. No es un atributo, es parte de su personalidad. Dios es amor. Dios es bondadoso. Dios es todopoderoso. Bendito sea el Señor. Oiga bien, y tiene muchísimas características más. Porque agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud. Y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo mismo, ya sean las que están en la tierra, abajo, como las que están en los cielos. Dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. O sea, por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. En esta noche saludamos con mucho cariño a la hermana Carmen Pérez. Dios te bendiga, Carmen, en esta noche. Y tu esposo Luis, bienvenidos al programa. Saludo, como también el hermano Wilfredo Encarnación, que también está con nosotros
en esta noche. Saludo a tu esposa, a tus hijos, hermano Wilfredo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos en esta preciosa noche del Señor. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Habíamos dicho en el capítulo anterior, el lunes, que estos versículos en el libro de Colosenses son la más poderosa presentación razonada de la preeminencia de Jesucristo en todas las Escrituras. Y reflejan en su presentación la misma estrategia. ¿Qué quiere decir preeminencia? Habíamos definido a preeminencia como el privilegio, prioridad o lugar que ocupa. En este caso, está hablando del lugar que ocupa Jesucristo, ya que está al lado, en la derecha del Padre, sentado en la derecha del Padre, pero Jesucristo es el creador de todas las cosas. Está presentando el libro de Colosenses. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que están en los cielos arriba y las que están en la tierra. Alabado sea el Señor. Y ahí habla sobre la plenitud de Jesucristo en este capítulo. Bendito sea el Señor. Habíamos dicho que a través de esta escritura aprendemos sobre la persona de Jesucristo, quién Él es, y aprendemos no solamente quién era Él sobre su persona, sino también lo que hizo y lo que está haciendo. Y habíamos hablado sobre los temas principales que estábamos leyendo en este capítulo. Los temas principales son la persona de Jesucristo y quién es Él. En segundo lugar, Jesucristo en relación con la creación. Y en tercer lugar, Jesucristo en relación con la iglesia y con nosotros. Y habíamos hablado sobre ese primer tema. Y nos quedamos todavía en ese primer tema. La persona de Jesucristo, ¿quién es Él? La persona de Jesucristo es el centro de toda la creación. Bendito sea el Señor. En primer lugar, Jesucristo en relación con el Padre. Colosenses capítulo 1, verso 15, 19 dice que Él, oiga bien, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas, no de toda la creación, de todas las creaciones, porque no hay una sola creación. Bendito sea el Señor, de todas las creaciones. Dice porque agradó a Dios. ¿Qué agradó a Dios? Que habitara en Él toda, oiga bien, toda la plenitud de Dios. O sea, todo Dios en la persona de Jesucristo. Ahora escuche bien. Habíamos dicho que para el tiempo en que vivió Jesús, que vivió Pablo, que vivió Juan, y a través de toda la historia de la humanidad y en nuestros tiempos, hubo falsos maestros que dijeron que Jesús era un ser creado, como los falsos testigos de Jehová, que dice que Jesucristo no era Dios porque fue un ser creado, pero eso también ha trascendido a la iglesia, que Él no era Dios. Bendito sea el Señor. Esa fue una de las falsas enseñanzas, falsa doctrina, que se les llama en las escrituras herejías, que muchos hoy día no utilizan esa palabra, son herejías, que combatió Pablo en la iglesia de Corintio y que también Juan combatió en Éfeso. Esas son las enseñanzas de algunas religiones, como le dije, como los testigos de Jehová. Esas enseñanzas vienen con el gnosticismo, que no es algo nuevo. Alabado sea el Señor. El gnosticismo que introdujeron los líderes religiosos como los fariseos para el tiempo de Jesucristo y los griegos que se convertían al evangelio para el tiempo de Pablo y de Juan. Los griegos, con el paso del tiempo, como muchos hoy día en la iglesia, a través de toda la historia de la iglesia, principalmente en los últimos días, con el paso del tiempo, comenzaron a regresar a sus antiguas costumbres, creencias e idolatría
aún estando dentro de la misma iglesia. Por eso es que Pedro dice que habrá falsos maestros entre nosotros, falsos. Son falsos, pero antes no eran falsos, eran verdaderos. Se convirtieron en falsos dentro de la iglesia. No es que vinieron de afuera, estaban y están dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Los griegos, con el paso del tiempo, comenzaron a regresar a sus antiguas costumbres, creencias e idolatría, aún estando en la iglesia, y comenzaron a introducir astutamente todas sus herejías. Eso es lo que hemos visto a través de la trayectoria de toda la historia de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y aún en nuestros días, el gnosticismo, que no se desarrolló completamente hasta el siglo II, era uno de los problemas que encontramos en Corintios y también en Primera de Juan. La carencia básica de todo pensamiento gnóstico es que solo el espíritu es bueno. La materia, oiga bien, o sea, el cuerpo es esencialmente mala. Los llamados gnósticos significan los del conocimiento. Todo lo analizaban según la ciencia o el conocimiento adquirido o estudiado. Pretendían tener comunión con Dios mientras andaban en tinieblas. Hoy día los gnósticos siguen dentro de la iglesia y no analizan las escrituras en base a las formas o métodos de entendimiento de las escrituras, sino a través de la ciencia, la filosofía, la psicología, la metafísica y muchos otros métodos más que no son los que enseñan las escrituras. Bendito sea el Señor. Algunos gnósticos pretendían lograr una perfección impecable. Decían que estaban intelectualmente capacitados como para interpretar los propósitos de Dios, y espiritualmente maduros como para enseñar a otros, aunque la vida de ellos no lo evidenciaba. Pensaban que el cuerpo era simplemente una envoltura que cubría el cuerpo humano, y enseñaban que el espíritu no peca porque no podía ser contaminado por sus acciones del cuerpo. Los gnósticos afirmaban que habían avanzado tanto en el camino del conocimiento que el pecado había dejado de importarles. Su estado principal, su estado espiritual, no les permitía preocuparse por el pecado. Pero, oiga bien, pero Juan está diciendo que es imposible tener comunión con Dios si la vida demuestra características tenebrosas. Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Habíamos dado ejemplos que están en el capítulo 1. No los vamos a dar en esta noche, de ejemplos de personas dentro de la iglesia con todos estos tipos de pensamientos, donde dicen que Jesucristo no es Dios, utilizando, mi amado hermano, alabado sea el Señor, la psicología, y utilizando palabras que parecen convincentes, pero no lo son. Jesucristo no era Dios porque Jesucristo tenía que dormir. Dios no duerme. Jesucristo no era Dios porque tenía que comer. Dios no come. Y así sucesivamente. Bendito sea el Señor. Jesucristo no podía ser Dios porque se cansaba. Dios no se cansa. Escuché bien, y hay muchísimos ejemplos más que di en el capítulo 1 de personas que han estado en la iglesia, que comenzaron bien, cambiaron en el camino y ahora enseñan todas esta basura y muchísimas más. Está en el capítulo 1. Alabado sea el Señor. Pablo le está enseñando a los colosenses que había un solo Dios, que era Jesucristo mismo, porque los gnósticos, aunque enseñaban que había un solo Dios, también enseñaban que Jesucristo no era Dios y que el Espíritu Santo tampoco era Dios. Bendito sea el Señor. El gnosticismo despreciaba al mundo y todo lo que en él había, en particular el cuerpo. El gnosticismo primitivo estableció una dicotomía entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal, y el espíritu y la carne. Una dicotomía es una división
de un concepto o de materia teórica en dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están muy diferenciados entre sí. Decían, Dios era bueno, Él era luz, Él era espíritu, por tanto no podía representarse en la carne, o sea, un cuerpo que de por sí era mala. Por ese motivo Jesucristo no podría ser realmente humano. El Cristo era Dios, pero no era hombre. Solamente parecía, oiga bien, parecía ser hombre. Tal opinión llegó a denominarse gnosticismo docético, la doctrina que Juan refuta en su carta. El gnosticismo docético, quiere decir que en general se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentemente y no reales, y que su forma humana simplemente fue una mera ilusión. Eso enseñan hoy día los gnósticos que están dentro de la iglesia, y poco a poco van metiendo todas esas falsas enseñanzas dentro de la iglesia y muchísimas otras más. Como por ejemplo que usted no tiene que orar porque Cristo ya oró por usted. No tiene que ayunar porque Cristo ayunó por usted. Bendito sea el Señor. Si usted ora o ayuna, eso es mortificar la carne. Eso que enseñan ellos. Bendito Dios. Escuche bien. Si el pecado no existiera, como enseñó el gnóstico creciendo en la gracia, o creciendo en gracia, José Luis de Jesús Miranda, que hablamos de él en el capítulo 1 anteriormente, decía que el pecado cesó en un día. Y yo tengo estudios de él. El pecado cesó en un día. Él decía que la carne era el diablo. No había pecado porque cesó en un día. Si no hay pecado, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Porque la razón de ser de la iglesia es predicar a Jesucristo precisamente para libertar de la esclavitud del pecado a todo aquel que peca, porque todo aquel que peca, dice la Escritura, que es esclavo del diablo. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, por consiguiente esclavo del diablo. Y si no existe el pecado, ¿cuál es la razón de la iglesia predicar? Porque para eso está la iglesia. Bendito sea el Señor, para que conozcan a Jesucristo, que es el Salvador, que vino y dio su vida por ellos en la cruz del Calvario, precisamente para libertarlos del pecado, precisamente para limpiarlos del pecado, para que fueran libres y se convirtieran en hijos de Dios. Si no hay pecado, entonces, ¿cuál es la razón de ser de la iglesia? Bendito sea el Señor. Y escuche bien. Enseñaban que el libertinaje y que las obras de la carne no tienen efecto en la vida del creyente y en consecuencia ninguna relación con la salvación. Como enseña la Iglesia Católica Romana, todo se puede hacer con moderación. Los gnósticos de nuestro tiempo, que lo que enseñan y predican y llevan a la iglesia a un libertinaje, oiga bien, a un libertinaje, enseñan que usted puede hacer de todo con moderación. Y al final de cuentas, como enseña la Iglesia Católica Romana, cuando usted muera, no importa lo que usted haya hecho, como decía el Jesucristo hombre, José Luis de Jesús Miranda, no importa lo que haga, puede beber, puede fumar, puede meterse droga. Inclusive en una de sus enseñanzas, él le dice a la persona que lo está entrevistando, yo le aseguro a usted que si usted mata a una persona, no importa cómo lo mate, usted es salvo como quiera, usted se salva. Usted se puede meter toda la droga que usted quiera, usted se salva como quiera. Eso es lo que enseñan los gnósticos de hoy día, que llevan a la iglesia a un libertinaje, a hacer y vivir su vida como ellos quieran. Y al final del camino, Dios, que es un Dios de amor y de compasión, lo va a recibir en el cielo. Bendito Dios. Como enseña el nuevo Papa Benedicto, Dios nos ama con amor de Padre.
Bendito sea el Señor. Oiga bien, haga todo lo que usted quiera, porque Dios lo ama como el del Padre, como quiera se va a salvar, como quiera va a entrar al reino de los cielos. Bendito Dios. Escuche bien. También se negaban la encarnación y el carácter mesiánico de Jesús. En 1 Juan capítulo 4, verso 2 dice que Juan nos da el criterio para examinar o probar los espíritus. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne procede de Dios. Es la prueba doctrinal. La prueba consiste, escúcheme bien, no en que cuando se manifiesta un demonio en la iglesia, usted le pregunte al demonio si Jesucristo vino o no vino en carne. Eso se enseñó en la iglesia. Muchos practicaron todo eso y todavía ya no se practica porque los demonios ni siquiera se manifiestan, están ahí sentaditos. Alabado sea el Señor. La prueba consiste no en que usted le pregunte al demonio si Jesucristo vino en carne, es la actitud que adopta la persona hacia Jesucristo. Para ser de Dios un espíritu o una persona debe confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el que ha venido en la carne. Frente a un docetismo en sus comienzos, era necesario estar convencido y mantener la realidad de la encarnación como punto central del cristianismo. Muchos enseñan hoy día, como los testigos de Jehová y muchos más, que Jesucristo no resucitó, se disolvió en gases. Bendito sea el Señor. Hay que mantener el punto central en la encarnación y en la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Jesucristo es la garantía del creyente de su salvación. Si Cristo hubiera muerto ahorcado, como dice la Biblia, Dios habla hoy, que muchos la tienen como si fuera la mejor Biblia, que no lo es así. Busque bien, que dice que si Jesucristo hubiera muerto ahorcado, no tendríamos redención, porque la Biblia dice bien claro que por medio de la sangre de Jesucristo que tenemos redención, la sangre que se derramó. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Frente a un docetismo en su comienzo, era necesario estar convencido y mantener la realidad de la encarnación como punto central. Vino en carne, Dios vino en carne, se manifestó en un cuerpo. Alabado sea el Señor. Pero murió en la cruz, pero no se quedó allí, resucitó al tercer día. Esa es la garantía de nuestra salvación. Alabado sea el Señor. El énfasis sobre la humanidad de Jesucristo, escuche bien, el énfasis de la humanidad de Jesucristo en esta epístola o en esta carta es igual al Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Para Juan, Jesús era más que el Mesías presentado en el Antiguo Testamento. Cuando leemos Juan capítulo 1, verso 1 al 18, y lo vamos a leer completo para que podamos entender. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo, dice, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Lo mismo que dice Colosenses. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo que dice Colosenses, que todo fue hecho por él y para él. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue diciendo, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era en la luz, sino que era para que diese testimonio, oiga bien, de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los
suyos, con ese, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, oiga bien, ni de voluntad de carne, no por seres humanos, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Oiga bien lo que dice Juan, era primero que yo, existía antes de todas las cosas. Porque de su plenitud tomamos todo, y su gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y dice, y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, es preexistente al igual que Dios. La palabra carne en este contexto indica la naturaleza humana. Jesús llegó a ser un hombre verdadero de la misma naturaleza nuestra, pero sin pecado. La palabra ha venido en las Escrituras traduce un tiempo perfecto, que significa que la encarnación es una realidad permanente. Es una unión de Dios con un hombre. Jesucristo es Dios y hombre en una sola persona para siempre. Esta confesión muestra a una persona, ¿a quién? A Jesucristo en un carácter específico. ¿Cuál? Dice la Escritura, el que ha venido en carne. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad, dice, y la verdad no está en nosotros. Refleja que los gnósticos negaban la existencia del pecado en la naturaleza humana. En un primer momento pareció que admitían la existencia del pecado mientras que negaban sus efectos en su propia vida. Después negaron la existencia del pecado. Decían que no importaba lo que implicaba su conducta, pues no había pecado inherente en su naturaleza. No importa lo que hicieran, no había pecado inherente en su naturaleza. Ostentaban la erradicación de la naturaleza pecaminosa por medio del conocimiento, o sea, la gnosis. Esta actividad va en contra de la enseñanza de la Biblia. Romanos capítulo 3 y verso 9 al 23 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Son sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Oiga bien, sus pies se apresurarán para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Salmo 32, verso 1 y 5 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de veneno. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y escúcheme bien. La construcción deja impresión de que algunos podrían decir no tenemos pecado. Pero el uso subjuntivo sugiere que tal cosa está fuera del ámbito. El subjuntivo se usa para expresar deseos, órdenes, posibilidades, opiniones, ambigüedad y para describir situaciones que no han ocurrido todavía. Juan escribe que si hacemos tales declaraciones, nos engañamos a nosotros mismos. El verbo que Juan utiliza para significa guiar el camino equivocado. Para dar mayor fuerza a su afirmación agrega: la verdad no está en nosotros. Aquí la verdad es la verdad del Evangelio, que trae luz de Dios, revelando así los pecados de la misma manera que la luz revela el polvo que hay en el aire. Las palabras no tenemos pecado son equivalentes, se encuentran solamente en 1 de Juan y en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 22, capítulo 19 verso 11 y en Juan capítulo 9 verso 39 al 41, que dice de la siguiente manera: dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque dice vemos, vuestro pecado permanece. Juan capítulo 15 verso 22 dice: y si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Juan capítulo 19 y verso 10 al 11 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesucristo le respondió y le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Las palabras tenemos pecado o su equivalente significa más que cometer un pecado. Es la frase que lleva la connotación del principio del cual los actos pecaminosos son diversas manifestaciones. El pecado persiste y se adhiere al pecador. En 1 Juan capítulo 1 verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se entiende que los herejes, los que traían las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, negaban la práctica del pecado, mantenían que su conocimiento superior les rendía incapaces de pecar. Como vemos, cada cláusula condicional va magnificando el error. De esta última podemos deducir que los gnósticos, los del conocimiento en cuestión, sostenían que no practicaban el pecado, manteniendo que su conocimiento, no el de las Escrituras, su conocimiento superior les convertía en incapaces de pecar. No hemos pecado. Es una negación de todo acto específico de pecado, mientras que en el versículo 8 se niega el principio del pecado como tendencia.
Juan utiliza distintas palabras y frases para refutar los errores y las negaciones de los herejes. El versículo 6 habla de la mentira y de la falta de practicar la verdad. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El versículo 8 habla del engaño y la ausencia de la verdad. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. En el versículo 10 usa un lenguaje aún más fuerte diciendo que cualquier persona que pretende no haber pecado hace a Dios mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Bendito sea el Señor. Tal negación en sí misma es pecado. La palabra de Dios enseña frecuentemente que el pecado es universal y el Evangelio da por sentado la pecaminosidad del ser humano. El versículo 9 nos muestra la actitud correcta en cuanto al pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la actitud correcta en cuanto al pecado? Debemos admitirlo, debemos confesarlo y debemos recibir el perdón de Dios que ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es interesante que la palabra griega que significa confesar es homologeo. Es casi idéntica a la palabra homologar. Esto implica que la confesión que hacemos, una constancia completa de nuestro pecado que luego confirmamos. El tiempo del verbo indica una confesión continua. Oiga bien, no solamente una confesión general de nuestros pecados, sino también una confesión particular. Debemos de tener los pecados en mente, confesarlos y dejarlos en las manos de Dios. Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, mi amado hermano, de toda maldad. El resultado es que Dios promete perdonarnos y limpiarnos. Perdona la culpa y quita la mancha. 1 Juan capítulo 1, verso 7, dice la Escritura, alabado sea el Señor, donde ya nos mostró el método. ¿Cuál es el método? La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Escuche bien, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es lo único que Dios ha establecido para limpiar y perdonar el pecado. Por eso la Escritura dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado permanecerá en ti. No existe otro método. No existe sustancia química en la tierra, en ningún lugar, que pueda limpiar la mancha del pecado. Solamente la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora escuche bien. ¿Quién es Jesús en relación con toda la creación? Primero, Jesucristo, oiga bien, es el primogénito, el primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Oiga bien, el primogénito de todas las creaciones. La palabra primogénito tiene varios significados. A veces es primero en el tiempo, a veces es primero en rango. Primogénito en este texto y en contexto significa que Jesús es el primero en rango. Salmo 89, verso 24 al 29 dice, mi verdad y misericordia estarán con él, y mi nombre será exaltado, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará,
Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Bendito sea el Señor. Él es más exaltado de los reyes de la tierra. Y en el Salmo 89, 28 y 29 dice, para siempre le conservaré misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Él es el primogénito de toda la creación. Y Pablo continúa que Él es el creador. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Y vamos a continuar el próximo lunes con la tercera parte de este estudio. Alabado sea el Señor. Vamos que llevamos en curso en el día de hoy. La plenitud de Cristo. Estaremos llevando a la parte 3. Le invitamos para que escuche la primera parte para que lo pueda entender. Siempre exhortamos a escuchar la primera y segunda parte de los estudios porque prácticamente ahí se establece el fundamento. Si usted solamente escucha la segunda parte que es hoy, o escucha la tercera el próximo lunes y no va a la primera y segunda, no puede entender. Toda predicación, todo estudio tiene un fundamento. Y si usted no oye o escucha el fundamento, no podrá entender el contenido, ya sea de la predicación o del estudio. Así que le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes de 8 a 9 de la noche nuevamente con la tercera parte de este estudio, la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Y que esta noche reconocemos los hermanos que están con nosotros esta noche en el estudio, la hermana Carmen Pérez, que la saludamos del principio, el hermano Luis, le hemos dado la bienvenida, al hermano Wilfredo Encarnación, el pastor Leonardo Benítez, dice Dios le bendiga, buenas noches, favor de compartir este video con sus amistades, Dios le bendiga pastor, bienvenido en esta noche en la iglesia, Apocalipsis 4:1 sube acá, mi hija Dilaila Guadalupe también está en esta noche con nosotros en el estudio, bienvenida, alabado sea el Señor, por aquí vamos a ver en el celular, mi hija Sheila Miranda también, bienvenida hija en esta noche, mi hijo Joy, Dios te bendiga Joy, saludos, bienvenido en esta noche al programa, alabado sea el Señor, y cualquier otro hermano que más tarde aparezca en el chat, como tenemos también hermano Wilfredo Encarnación, que está con nosotros también, no solamente en Facebook, sino también está con nosotros en esta noche a través de nuestro canal Criluz TV. Así también mi hija Lila también lo está viendo por nuestro canal en YouTube Criluz TV, Criluz TV. Nuestro canal, escríbalo, por aquí en el cintillo aparece la información. Escribe Criluz TV, todo en mayúscula, y Criluz, un espacio, deja un espacio porque si no pues se confunde con otros canales. Criluz, espacio, TV, T de todo y V de vacío. Criluz TV, todo mayúscula. Bendito sea el Señor. Vamos a orar en esta noche y usted prepárese para recibir lo que está esperando del Señor. También queremos recordarle que todos los domingos el pastor Leonardo Benítez y la iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá, transmite su culto desde Río Piedras, Puerto Rico. Le invitamos para que también lo sintonice, lo consigue en Facebook como Leonardo Benítez. Va a ver el logo de la iglesia. Alabado sea el Señor. Se suscribe para que así entonces reciba aviso todos los cultos que se transmitan. Alabado sea el Señor. Y le invitamos para que escuche los estudios que trae el pastor Leonardo Benítez, la iglesia Apocalipsis 4:1 sube acá. También le invitamos para cuando él termine su culto, lo comparta. Comparta nuestro contenido, nuestros videos,
tanto el pastor Leonardo Benítez como este servidor, nosotros no monetizamos en ninguna de estas plataformas, no recibimos dinero, no tenemos este programa ni el culto lo tenemos como negocio, no estamos haciendo negocio con el evangelio. Nosotros no monetizamos, muchos lo están haciendo, ese es el problema de ellos. Nosotros, el objetivo nuestro es llevar el evangelio a tantas vidas que se pierden hoy día. Alabado sea el Señor, con toda la tecnología que hay hoy día. Escuche bien, con toda la tecnología que existe hasta el día de hoy, casi la mitad del mundo no ha llegado al evangelio. Bendito sea el Señor. Hay países que nunca han escuchado hablar de Jesucristo. Bendito Dios. Por eso le invitamos para que siempre comparta y envíeselo a sus amigos, sus familiares. Nosotros no estamos haciendo dinero con ustedes. Nuestro objetivo, nuestra finalidad es que las vidas se salven, la iglesia sea edificada. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta noche. Te damos las gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana que ha estado con nosotros. Los que van a entrar después al final. Los que van a ver estos videos compartidos, Señor. Padre, te pedimos por ellos para que los bendigas grandemente. Derrame bendiciones que sobreabunden, Señor. Que tú salves a sus familiares perdidos. Suplas todas sus necesidades, Señor. Padre, en esta hora, nos unimos a ellos en esta hora, Padre. Te presentamos nuestras peticiones. Y te pedimos, Señor, te rogamos en esta hora, por nuestras peticiones. Que nuestras peticiones sean para bendición y edificación de nuestras vidas. Que cada petición contestada, Señor, traiga fe, confianza en ti, Padre bueno. Cada petición contestada nos ayuda a acercarnos cada día más a ti, Padre Santo, y seguir esperando tu promesa del arrebatamiento. Señor, contesta cada petición en esta hora. Y mira a los que están enfermos. Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. En esta noche, una vez más, se ha predicado tu palabra. Confirma tu palabra con milagros, con maravillas. Señor, en esta hora, con prodigios, con sanidades, para la gloria y para la honra de tu nombre. Señor, glorifícate en esta hora. Mira aquellos, Padre bueno, Señor, que están pasando por depresión en esta hora. Padre Santo, que oyen voces, que dicen que se maten, que maten a otras personas. Señor, tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Con la autoridad de esa palabra los echamos fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Con la autoridad de tu palabra, ahora mismo ellos reciben, Señor amado, paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo. Por tu palabra y para tu gloria. Mira aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados. Límpiales en esta hora con tu sangre preciosa, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor. Y aquellos, Padre bueno, que estaban apartados por alguna razón, pero hoy vienen arrepentidos. Recíbelos, perdónalos y restáuralos en esta hora. Y te rogamos, Señor, que tú derrames dones espirituales sobre la iglesia. El diablo, Señor, está imitando los dones, abriendo escuelas para enseñar a administrar dones. Señor, Padre bueno, derrama dones genuinos sobre la iglesia. Glorifícate a través de los dones espirituales, que sea para bendición y edificación de la iglesia. Y aquellos, Señor, que están en la iglesia, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que lo anhelan, desean, Señor, pero hoy día se echa de un lado, no se enseña
no se habla del bautismo del Espíritu Santo, ni se ministra, Señor. Padre, en esta hora tu palabra dice: los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego. Ese fuego entra, produce y regenera. Y produce, Señor, Padre bueno, produce nuevas criaturas, Señor amado. Y los llena de poder para predicar y testificar de tus maravillas y de tu grandeza, Señor. Padre, en esta hora, Señor, bendice la iglesia, bendice los pastores. Glorifícate, Dios del cielo, a través de tu obra en esta noche. Glorifícate, Dios del cielo, en esta hora. Guarda tu obra, Señor, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria, Señor. Bendito sea Jesús. Mi amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo lunes. Recuérdese, de 8 a 9 de la noche con la tercera parte del estudio La Plenitud de Cristo. Recuérdese, tan pronto terminemos, comparta estos estudios. Bendito sea el Señor. Nos vemos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Dios le bendiga en sobreabundancia.